¿Alguna vez te preguntaste cómo ve un ciego? ¿Sabes si existen juegos para invidentes? Bueno, seguí preguntándote porque Bionice no responde a ninguna de estas cuestiones. Este videotítulo interactivo narra la historia de Rae, una niña ciega que decide superar sus temores y atravesar la cerca que rodea su casa en busca de Nani, su gato y compañero en estos momentos de soledad y tristeza. Muchas gracias a este usuario por ahorrarme escribir este pedazo de guión. A mí me gustó mucho el juego, pero es terriblemente aburrido, ya que es tortuosamente tedioso y cansino. Lo que sí, su estilo artístico es magnífico. Todo así tipo acuarela que haría una señora de 60 años o un adolescente con depresión. Es lo mismo. Lo amo, me encanta. Antes de continuar con la reseña, sé que eres ciego pero tienes que ver esto, etcétera, etcétera, listo. Ya sacamos ese chiste del sistema, podemos continuar. Como venía diciendo, Bionice es un juego indie, corto y muy bello. Los colores vibrantes y amplios en contraste con el blanco como representación del vacío le dan un toque de cuento de hadas. La música va en armonía no solo con el título en sí, sino también con el ritmo de lo que estamos presenciando. E incluso los sonidos están muy bien logrados, porque son una parte núcleo de la jugabilidad. Cuando el viento sopla, un pájaro talla sobre el tronco de un árbol o alguien vomita detrás de un arbusto, podremos vislumbrar el origen del sonido, que se revelará sobre el manto blanco de la nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo ve un ciego? Es difícil responder, pero en realidad ven así con estos colores bonitos y el fondo blanco. Por eso mantienen el secreto respondiendo con evasivas y evitando así que el resto de nosotros podamos acceder al mundo maravilloso que ellos habitan. Este juego me hace pensar que todos los juegos existentes son inclusivos con las personas que perdieron el sentido del olfato, porque ninguno produce olor. Bueno, Bionice nos presenta la historia de Rae, y se las voy a narrar directo de la cinemática porque hoy estoy muy pajoso. Era un precioso día de verano. Rae estaba jugando con sus amigos. Ella había perdido la vista. Ese verano, Rae pasó muchas horas en el jardín, a solas con sus pensamientos. Un día recibió una visita. Ahora empieza el juego. El gameplay es simple. Con WASD te moves a la velocidad de una tortuga inválida y con espacio interactúas con los objetos. Nada más, nada menos. Y por si no se habían dado cuenta, Bionice intenta de una manera coqueta, pero no muy efectiva, ponernos en la piel de una persona ciega. La parte más graciosa del juego es el hecho que, en realidad, un invidente no podría jugarlo, porque carece de cualquier accesibilidad. El juego está separado por capítulos. En el primero, conocemos tanto a la niña que encarnamos, Rae, como a un gato que la viene a visitar de vez en cuando. ¡Nani! Un buen día, Rae decide salir de los límites de su casa y buscar al naranjoso que había desaparecido. Al ser un juego indie, podemos pensar que el gato es una alegoría a la depresión. Dando nuestros primeros pasos, el juego nos va presentando las pocas mecánicas que posee, como la niebla de guerra, los colores que indican ciertas cosas, como el amarillo el sentido del olfato y el verde el tacto para interactuar con los objetos y así. Y bueno, el juego nos plantea también una pregunta crucial. ¿Dónde carajos están los padres de esta criatura? Che, se perdió tu hija. La puta. No, la otra. Caminamos un poco y espero que te guste caminar porque de eso se trata el juego, hasta encontrarnos la puerta que nos llevará al peligroso mundo exterior. Ahí afuera, lejos de casa, Rae se arma de valor y emprende su búsqueda, vagando por lo que parece ser una pequeña ciudad rural. Una de las cosas que aprendemos es que no todo es lo que parece, y que no se puede confiar al 100% en los otros sentidos. Por ejemplo, al soplar el viento sobre tela, pareciera que nos estamos acercando a un tendero donde la ropa está colgada. Pero plot twist, es un espantapájaro con un cuervo arriba, y los animales de este juego, exceptuando el gato y no sé hasta qué punto, son todos malos. Bionice nos enseña que los animales no tienen alma. Seguimos caminando y nos encontramos con el velo de la muerte, la frontera entre el mundo de los vivos y el más allá. Pero plot twist, en realidad es una calle donde pasan autos, la enemiga jurada de los ciegos. Hablando en serio, esta parte sí me hizo sentir cosas. El mundo, tanto el que hemos creado para nosotros como la naturaleza salvaje, es inmenso y peligroso para cualquier criatura viva. Entonces no me quiero imaginar cómo puede ser para una persona que no puede ver. Quiero matizar un poco el mensaje del juego, que a mí me parece algo escueto, que no aporta mucho una garcha en realidad, diciendo que el deber nato del ser humano, paralelamente a evolucionar nuestros conocimientos y tecnologías médicas para curar todo tipo de cosas, es hacer nuestro micromundo un lugar mejor para quienes lo necesiten, cueste lo que cueste. Que en realidad no existe un darwinismo social porque en la vida real vos podés ser un gym bro, pero yo tengo una pistola. Y la evolución no se trata de la supervivencia del más fuerte, sino de ponerla y seguir adelante. Caso contrario, no existirían los pelados. Paréntesis aparte, al principio del juego dicen que Rae estaba jugando con sus amigos hasta el accidente.
Yo me pregunto, ¿dónde carajo están los forros de mierda que no la fueron a visitar ni una vez a su casa? Altos hijos de puta. Bionice nos enseña que estamos solos en el mundo. En el capítulo 3 llegamos a la pequeña ciudad. Podemos ver que aunque la estética bella del juego sigue, el lugar es bastante feo en realidad. Eso me hizo pensar que tal vez todo lo que nosotros vemos es en realidad la imaginación de Rae, y ella bien podría estar tranquilamente caminando por Shermo Capital. Qué sé yo, estoy rellenando el video. Acá conocemos a una niña que perdió una pelota a través de la reja, por lo que descaradamente nos pide ayuda a nosotros, para que se la devolvamos. Mirá, ahí está la pelota. Gracias a eso podemos ir alargando el camino para evitar a los perros feroces que los vecinos dejan sueltos sin correa ni supervisión. Qué gente de mierda que vive acá. Pasamos al capítulo 4 y más de lo mismo. Ojalá tuviéramos un botón para que Rae pueda correr, o al menos no tosquearse con el más mínimo píxel que toque. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero Vic, el juego es así de lento todo el tiempo? Lamentablemente sí, mi ansioso amigo, pero nada nos impide multitaskear mientras tanto, o usar el Cheat Engine para aumentar la velocidad. Pero ya estamos acá, es un juego de una niña ciega, no podemos esperar mucho más. Es como si me quejara de un juego de Fórmula 1 por ir todo el tiempo en el auto. Hay que aceptarlo y continuar. En el capítulo 5 comienza a llover. El repiqueteo de las gotas sobre el suelo hace que Rae no pueda apoyarse tanto en sus otros sentidos. Eso se traduce a que no queda revelado en el mapa los lugares por donde pasamos previamente. Me perdí una banda de veces. Eso está bueno en un juego así, aunque sigue el problema de la velocidad. En realidad, sin la niebla de guerra, el mapa del juego es así de pequeño. El capítulo 5 es una garcha. Ahora estamos buscando a Nani a ciegas. Y estoy más perdido que boliviano en una playa. Y estoy literalmente en una. No sé para dónde mierda ir. Así que, mientras encuentro el camino, les voy a contar una anécdota real que me pasó hace mucho tiempo. Una vez, caminando por Flores, vi irónicamente a un ciego que estaba esperando cruzar por la calle Rivadavia. Hice lo que cualquiera de ustedes haría y me acerqué al señor, un hombre unos 50 y tantos, para darle una mano. Cuestión que cruzamos y lo acompañé un par de cuadras más mientras íbamos charlando como dos viejos amigos, bla bla bla, a lo que el señor me preguntó si lo acompañaba a tomar un café, que porque no tenía mucha gente con quien hablar y se sentía medio solo, no sé qué. Yo accedí, al día de hoy no sé por qué, pero fuimos a un café Martínez creo, y para no hacerla muy larga, entre taza y taza, el hombre me dijo: disculpe muchacho, no se lo tome a mal, pero ¿se ofendería si le pido que me acompañe a mi casa, yo le doy dinero y me deja chuparle el pene? Obviamente le pregunté cuánto dinero, le dije que no y me fui. Yo tenía 18 años en ese momento y esa es la razón por la que hago esta reseña. Esta historia es verdadera porque en realidad yo era el ciego. Llegamos. Estamos en el capítulo 6, es el último por fin carajo. Estamos a punto de encontrar a Nani. Nos acercamos paso a paso, esquivando los pequeños muros. Estamos por alcanzarlo y el gato está muerto. Apuesto que no lo vieron venir. Los pequeños muros como laberintos eran en realidad lápidas, y lo que sonaba solo era el cascabel del pobre Michi, que ya no está entre nosotros. Me cago la noche esto. Bionice nos enseña que la vida es una mierda, nunca es justa y en el mejor de los casos es cruel, haciendo cosas como dejar ciega a una niña y hacerle perseguir a un gato. No hay esperanza para nadie, estamos condenados a simplemente ser la más compleja comida de gusanos. Y que, aunque al menos podríamos ser materia inerte, hemos pecado tanto en otra vida que se nos dio el don de la conciencia para no solo sentir, sino de comprender lo que sentimos sin ninguna certeza en un planeta como tantos otros navegando hacia la nada en la prana de un universo oscuro e indiferente. Después de los créditos, Rae termina haciéndose amiga de la niña de la pelota que la va a visitar a la casa. Che, qué bonita la vida, loco. Bionice nos enseña que siempre hay que seguir adelante, que debemos superarnos a nosotros mismos y que nuestro verdadero contrincante está delante del espejo. Y que no importa si sos ciego, sordo o mudo, podés hacer amigos siempre y cuando no seas otaku. Puntuación. Le doy a Bionice un puntaje de 2, que es la cantidad de ojos funcionales que suele tener una persona. ¿Recomiendo jugar Bionice? Está difícil esto. No quiero caerle con toda mi furia al juego porque literal nos dice vas a ser una niña ciega, entonces como que no hay mucho que esperar. Además que siempre tengo un trato especial con los desarrolladores independientes y sus obras, así que no voy a recomendarlo, pero tampoco voy a desrecomendarlo. O ¿sabes qué? Diría que lo juegues un rato mientras estás del ácido para disfrutar los colores. Qué bonito. En fin, si todo salió bien, este video se publicó el jueves 9 de octubre, o cerca de él, que es el Día Internacional de la Visión. Un día para tomar conciencia como sociedad sobre las personas ciegas, con visión disminuida y demás. Es terrible pensar que el mundo en el que vivimos, hablando de ciudades y demás, no está diseñado para ellos ni para otras personas. Pero también es terrible pensar cómo hace un ciego para saber cuándo se terminó de limpiar el culo.